Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Es una alegría estar de nuevo aquí para estudiar la palabra del Señor. Y como habíamos anunciado, el estudio de hoy será sobre la segunda parte de las profecías apocalípticas del libro de Daniel y será presentado por el invitado, el pastor Cristian Ramos, que está con nosotros desde Ecuador en esta ocasión. Así que, como siempre hacemos, quisiera pues tener la oración y luego entonces presentar a nuestro invitado con el contenido, con el estudio que tendremos esta noche. Así que, así como estamos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias porque en tu bondad y en tu misericordia nos da la oportunidad de conocerte a través de tu palabra, de conocer a través de ti, de conocer la narrativa, las profecías, la sabiduría que hay en ella y que apunta hacia Cristo. Y yo te pido, Señor, que la bendición de abrir tu palabra transforme nuestras vidas, además de obtener un conocimiento, que podamos tener una experiencia al estudiar sus páginas. Y en este tema tan importante como lo son las profecías apocalípticas, yo te pido que llene nuestra mente de sabiduría y nuestros corazones de tu espíritu. Pon tu bendición sobre el pastor Ramos, que será el presentador de este estudio, que lo que él presente sea para edificación de todos y que también tú puedas bendecir su ministerio allá en el Ecuador. Gracias por esta oportunidad, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, familia, como siempre hacemos, como les decía, quisiera mencionar el invitado o el estudio que tendremos la próxima vez que nos veamos, que será dentro de 2 semanas, el martes 19 de septiembre. 19 de septiembre va a estar con nosotros entonces un invitado que yo creo que muchos ya conocen, el pastor Vladimir Polanco, va a estar con nosotros en 2 semanas presentando una introducción o una presentación sobre cómo entender mejor el libro de Apocalipsis. Así que eso será dentro de 2 semanas, aparte de la fecha, martes 19 de septiembre a las 7:30. Así que ahí están todos invitados. Recuerde, en 2 semanas nos volvemos a ver. Y entonces ya hemos orado, así que estamos listos para presentar el estudio de esta noche, que será presentado hoy por el pastor Cristian Ramos. El pastor Cristian Ramos es pastor en Ecuador, si no me equivoco, en la capital, ¿verdad, pastor? En Quito o en otro Eh, pueblo. no, buenas noches, Pastor Emil. Me encuentro en lo que es la parte sur del Ecuador. Es un país pequeño, nuestro país. Estoy en la zona que se llama la zona austral, que corresponde parte de cerca de la ciudad de Cuenca, la tercera ciudad más importante del país y la más bonita de paso. Estamos en esta zona, tenemos 9 iglesias también atendiendo acá. Es la parte del altiplano, de la sierra del país, pero parte sur. Claro, correcto. Bueno, muchas gracias, pastor, por la corrección. Él es un compañero de estudios también, que hace un tiempo conocí en la maestría de Andrews University. Es un pastor que yo sé que es un apasionado por el estudio, sobre todo por estos temas de escatología. Así que esta parte de las profecías apocalípticas del libro de Daniel, sobre todo las últimas, es la que él va a presentar. La última vez que nos reunimos estuvimos viendo la parte apocalíptica de a partir del capítulo 7, 7 y 8 básicamente, y ahora vamos a ver los capítulos que siguen, que son, ¿verdad? Históricamente un gran desafío en la interpretación bíblica, estos capítulos 11 sobre todo y también el 12 del libro de Daniel, pero yo sé que podremos verlo de una excelente forma ahora presentado por el pastor Cristian Ramos. Muchas gracias, pastor, por aceptar la invitación y adelante con el contenido que hemos de estudiar en esta noche. Gracias, Pastor Emil, por la invitación. Un gusto estar en esta noche con usted. Bueno, acá estamos 2 horas antes. Exactamente acá son las 8:09 de la noche. De seguros allá las 6 y Así es. 9 de la noche, ¿verdad? Estamos 2 horas eh, de adelante. De paso, si ustedes quieren conocer un bello país, les invito a que conozcan Ecuador. Es un país muy hermoso, pequeño. Usted puede irse en un día, puede estar en la parte de la playa, puede estar en los Andes conociendo la ruta de los volcanes, una ruta muy bonita, ver los páramos tan hermosos. Y en el mismo día,
Si usted desea, puede estar también en la selva amazónica. Esa es la ventaja que tiene este país pequeño y muy lindo y con una hermosa hermandad también que cada día está creciendo. Bueno, el tema que podamos hablar en esta noche, que el pastor también me dio la invitación para hablar de lo que es Daniel capítulo 11 y 12. No es tan fácil entender esto. Y de paso no quiere decir que lo que vaya a exponer en este momento sea la última autoridad. No es. Esta parte prácticamente es la más difícil del libro de Daniel. En realidad a veces pensamos que es el tema de las 2300 tardes y mañanas lo más complicado, pero no, ni las 70 semanas, sino específicamente esta sección del libro. Porque a diferencia de las otras visiones, Daniel prácticamente ya no está hablando de manera simbólica. Es muy poco que se habla de manera simbólica, como en el caso, por ejemplo, de imágenes como la bestia, Dado con la su estatua y diestra por demás. bien o preparamiento es un don de Dios. ¿Perdón? Oh, sí, ok. Entonces, no es fácil, no es fácil comprender, pero vamos a tratar de analizar cada versículo de una manera muy resumida porque es largo también y tratar de mirar qué es lo que quiere decir Daniel. Entonces nos vamos a enfocar al comienzo en una breve historia general de lo que Daniel está hablando aquí, pero lo más importante vamos a hablar en lo que es la parte final del capítulo 11 y lo que viene en el capítulo número 12. Si habría la posibilidad, pastor, para que me pueda habilitar el... Entonces ahí vamos a hablar en varias partes. Ok, muchas gracias. Me dice todavía ah, que inhabilitó, me dice. A ver, vamos a No, ver. está listo ya. Ahí se supone que deba poder presentar. Oh, no, no, perdón, 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 me equivoqué. Disculpa. A ver. Ok, yo creo que ahora sí va a estar. No, Ahora sí. ahora sí, gracias. Perdón, que me había equivocado. Muy bien, entonces vamos a hablar lo que prácticamente esta sección se titula El mensaje final de Daniel. Y vamos a analizar algunos aspectos importantes. Bueno, ya lo trataron seguramente el capítulo 10, que es una introducción a esta visión. Prácticamente los tres últimos capítulos del libro son una sola visión. El capítulo 11 es el cuerpo de la profecía que Daniel está teniendo aquí, y el capítulo 12 es el epílogo o conclusión de la visión que él había recibido. Entonces aquí podemos ver el problema. Hay un problema en esta visión. En Daniel 10 del 1 al 4 dice lo siguiente en la nueva versión internacional. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, que también se llamaba Belsasar, tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero y Daniel pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo este tiempo no comí nada especial, no probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris. La visión empieza en el tercer año del reinado de Ciro el Grande. Aquí arranca la visión de Daniel. Es probable que esta visión de paso, Ciro es el primer emperador persa que existe en la historia. Hay que recordar que Ciro ocupó un lugar muy importante y destacado, no solamente en la historia, sino también en la profecía bíblica. Recordemos que Isaías constantemente lo menciona, incluso lo menciona como el ungido, como un Mesías a Ciro, haciendo un simbolismo también de la obra de Cristo de liberar a su pueblo. En este caso, Ciro libera al pueblo judío del yugo babilónico. La caída de Babilonia fue en el año 539, que también está descrito en el libro de Daniel, cuando hizo la fiesta el rey Belsasar. Entonces, tomando en cuenta este detalle, la visión fue aproximadamente entre el año 536 al 535 antes de Cristo.
¿Por qué es importante comprender esta fecha y lo que está diciendo Daniel? Porque Daniel estaba ayunando en ese momento a causa de su pueblo que había regresado a Jerusalén. Si ustedes se fijan con detalle el libro de Esdras, podemos darnos cuenta que los samaritanos estaban estorbando la obra de reconstrucción del templo. Lo mismo también habla Nehemías un poco de esto, cómo ellos estaban estorbando esta obra. Entonces es muy probable que Daniel estaba ayunando por ese problema específico que los judíos estaban teniendo en aquella época. Versículos 5 y 6 dice que levanté los ojos y vi ante mí un hombre vestido de lino con un cinturón de oro más refinado, del oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran dos antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Es muy interesante que esta visión que Daniel está teniendo se repite también en el libro del profeta Ezequiel, pero también Juan habla de la misma característica. Quiere decir que es el mismo personaje que aparece. En el caso de Juan, Juan está describiéndolo a Jesús. Este mismo Jesús que se aparece a Juan en esa forma, también se apareció tanto a Daniel como a Ezequiel. En el capítulo 11, versículos 11 y 12, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con lo por venir. Entonces aquí arranca esta visión. Primeramente, habla aquí, si ustedes se fijan, menciona Daniel que el ángel, en este caso Gabriel, tuvo que luchar contra el príncipe del pueblo persa. Pero ¿quién es este príncipe? Algunos pueden aludir que se está refiriendo a Satanás, pero mirando el contexto, podemos darnos cuenta que es muy probable que se esté refiriendo al sucesor de Ciro, que era Cambises. Cambises reinó desde el 530 hasta el 522. Y algo muy destacado de este rey persa era que practicaba la religión del zoroastrismo y su principal deidad de su religión era Ahura Mazda. Prácticamente era una religión monoteísta, igual que el judaísmo, o en este caso nuestro del cristianismo. Pero hay algo muy singular que, aunque los persas eran muy abiertos a las otras religiones, daban cierta libertad de culto, no estaba tan a gusto con los judíos. Y la situación que Daniel estuvo pasando es muy probable también que tenga que ver con la influencia de Cambises, porque Cambises hay que tomar en cuenta que no solamente fue el sucesor de Ciro, sino también que fue corregente de Ciro. Y es en ese momento en que quizás Cambises tuvo algo que ver con el problema de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y esto tiene mucho sentido cuando dice que Gabriel estaba peleando con el rey de Persia, o sea, tratando de luchar con las decisiones contra perdón, no el rey, sino contra el príncipe. Versículos 20 y 21 menciona, y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Otra vez toma el mismo tema. Entonces, Miguel, vuestro príncipe, ¿quién es? Constantemente podemos ver en nosotros en el Antiguo Testamento que hay una referencia al ángel de Jehová. Por ejemplo, cuando los padres de Sansón miraron al ángel de Jehová que se les apareció, como si fuera Dios mismo. O por ejemplo, cuando Jacob luchó contra el ángel de Jehová y después le pusieron Israel porque luchó con Jehová. El ángel de Jehová es el mismo Jehová, se lo está llamando. Constantemente podemos ver esta escena, por ejemplo, cuando Josué se topa con el príncipe de los ejércitos del Señor, que es el mismo ángel de Jehová. A este ángel de Jehová se lo llama Miguel. Miguel significa ¿quién como Dios? En el Apocalipsis aparece dos veces, solo una vez, perdón, Miguel, que es en Apocalipsis capítulo 12. Y Miguel es un arcángel. Arcángel significa el principal de todos. Esta aplicación prácticamente se puede dar solamente a Jesucristo mismo, el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, el príncipe de los ejércitos del cielo. Ese es mismo que está apareciendo en escena, ayudándole a Gabriel.
con el tema del príncipe de Persia. Y de paso, ¿en qué consistía el imperio persa? Solamente para tomar en cuenta algunos aspectos. Cuando menciono el versículo 2, pero ahora voy a darte a conocer la verdad, van a levantarse en Persia 3 reyes más, hasta un cuarto, el cual será más rico que los otros 3. En cuanto haya cobrado fuerza con sus riquezas, incitará a todos contra el reino griego. Aquí es muy interesante que en esta visión menciona que van a levantarse en Persia 3 reyes más, hasta un cuarto. ¿En qué consiste esto? El cuarto incluso dice que será más fuerte que los 3. Según la historia, Cambises, después de Cambises aparece lo que llaman los historiadores el falso Esmerdis, alguien que usurpó el trono. Luego viene Darío I y después de Darío I aparece en escena Jerjes. Jerjes también aparece en el relato bíblico, en el libro de Esther, pero solamente que en el libro de Esther no se llama Jerjes, sino lo llaman Asuero, el esposo de Esther. Asuero o Jerjes fue el que inició la primera campaña para invadir Grecia en el 480 antes de Cristo. En base a esta invasión, el cineasta se inspiraron para crear una película muy famosa que hace unos años atrás se estrenó llamada 300. Fue prácticamente basado en la invasión que Jerjes había hecho contra los griegos en el 480 antes de Cristo. Sin embargo, el siguiente versículo aparece en escena el siguiente imperio, que es Grecia. Y algo muy interesante que usted puede tomar en cuenta, que tanto en Daniel 2, Daniel 7, 8, usted puede darse cuenta que sigue la misma sucesión Daniel hablando. En Daniel 2 habla de manera resumida la sucesión de imperios, Daniel 7 amplía un poco más, Daniel 8 detalla más, y en esta sección de Daniel 11, en cambio, profundiza más el mismo tema. Muy interesante cómo de manera paulatina Daniel está hablando de un tema al cual él le está dando más énfasis y más profundidad. Versículos 3 y 4 dice, surgirá entonces un rey muy aguerrido, el cual gobernará con lujo de fuerza y hará lo que mejor le parezca, pero tan pronto como surja su imperio, se resquebrajará y se esparcirá hacia los 4 vientos del cielo. Este imperio no será para sus descendientes, ni tendrá el poder que tuvo bajo su gobierno, porque Dios lo dividirá y se lo entregará a otro. Esto ya se lo ha visto anteriormente en otros capítulos de Daniel, se refiere a Alejandro Magno, que gobernó desde el 353 hasta el 323. En realidad, Alejandro Magno no creó un imperio, él conquistó un imperio que es muy diferente. Los persas se expandieron. Alejandro Magno lo único que hizo es rebelarse contra los persas, vengarse por la anterior invasión que había hecho Jerjes. Prácticamente muchos años después actúa Alejandro y Alejandro conquista el imperio persa y llegó hasta la India. Entonces, prácticamente lo que hizo Alejandro fue una conquista del imperio. Sin embargo, Alejandro muere a temprana edad. No se sabe a ciencia cierta cómo murió Alejandro, si murió envenenado por causas naturales. Algunos historiadores creen que lo envenenaron. No se sabe a ciencia cierta, pero lo que sí podemos ver es que cuando Alejandro muere, su reino se divide en 4 secciones que lo ocuparon sus principales generales, como Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Estos reyes históricos, pero sin embargo más habla Daniel 11 de los reyes históricos del norte y del sur. Y aquí nos vamos a centrar más en los 2 reyes del norte y del sur, que prácticamente son los que usted puede ver aquí, que son Seleuco y Ptolomeo. Seleuco, rey de Siria, lo que es el reino del norte, y Ptolomeo de Egipto, que es el reino del sur. Ahora, para mirar un poco más del versículo 5 menciona que el rey del sur cobrará fuerza, pero uno de sus comandantes se hará más fuerte que él y con alarde de poder gobernará sobre su propio imperio. Aquí podemos ver un poco los 2 reinos, el reino Seleucida del norte y el del sur, que es lo que es correspondiente a Egipto. Pasados algunos años harán alianza y la hija del rey del sur, o sea, la descendiente de los Ptolomeos, se casará con el rey del norte, descendiente de Seleuco, y harán las paces, aunque ella no retendrá su poder y el poder del rey tampoco durará. Ella será traicionada junto con su escolta, su hijo y su esposo. Y es muy interesante esto porque la historia se cumple de una manera exacta, la profecía se cumple de una manera exacta con la historia. ¿Por qué?
porque Ptolomeo II, Filadelfo, rey del sur en ese entonces de Egipto, hace las paces con Antíoco II Teos. Y para hacer las paces aparece Berenice Cira. Ella se casa con Antíoco, pero Antíoco tuvo una anterior mujer que se llamaba Laodice. Incluso Antíoco amaba mucho a su antigua esposa. Bueno, no tanto porque después la dejó por Berenice. Tanto así que él, en homenaje a su esposa Laodice, le creó la ciudad de la Odisea, que aparece también en Apocalipsis, esta ciudad muy importante. Pero eso es otro tema. Sucede que después de la muerte de perdón, después de la muerte de Ptolomeo, eh, Laodice cobra venganza, ¿sí? Y se encarga de asesinar a la misma Berenice. Pero un renuevo de sus raíces, versículo 7 al 9, un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Esa es la venganza que toman y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. Aquí podemos darnos cuenta que sus descendientes empiezan a tomar venganza. Uno de ellos es, por ejemplo, Ptolomeo III, que invadió el reino del norte. No permaneció por mucho tiempo, pero hizo algo muy interesante. Ptolomeo, después de invadir Siria, él se llevó cosas de mucho valor, pero también se llevó sus dioses. Ahí prácticamente estamos viendo una primera confrontación religiosa entre los dos reinos, a diferencia de lo anterior, para mostrar la superioridad de los dioses egipcios sobre los dioses sirios. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente, inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Y esto sucede con los siguientes descendientes del norte que quieren vengarse también. Entonces hay una guerra constante desde el problema que hubo en este matrimonio arreglado. Seleuco III y Antíoco III son personajes muy importantes dentro de esta invasión, especialmente Antíoco III se lo llama también Antíoco Magno, un rey muy poderoso que tuvo Siria, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Ptolomeo IV venció a Antíoco III en el primer combate que tuvo. Antíoco III se sintió derrotado, luego hizo una campaña al oriente para recuperar algunos territorios de su reino, y después de eso cobró fuerza y se volvió a enfrentar a Ptolomeo. Quizás Ptolomeo estaba confiado, pero en la batalla de Rafia fue derrotado por el rey del norte, en este caso por Antíoco III. Versículos 13 al 15 menciona que el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, y sus tropas cogidas porque no habrá fuerzas para resistir. Lo que mencionamos un poco de la batalla que hace un momento habíamos hablado, pero no solamente se refiere a esto, sino también sucede que al pelear los Seleucidas contra los Ptolomeos, o sea, el rey del norte contra el reino del sur, eh, antes Jerusalén pertenecía al reino del sur, pero cuando empieza esta guerra, Jerusalén pasa a manos de los sirios. Para los judíos, la victoria de los Seleucidas, de los sirios, era un sinónimo de libertad, pero desgraciadamente para los judíos eso fue un sabor agridulce, porque después empezaron a ver que también era un gobierno opresor. Por eso dice aquí, los que perturban a tu pueblo serán vencidos. O sea, también serán dejados a un lado los perturbadores, o sea, los sirios o los que forman parte del reino del norte. Sí, aquí aparece también en escena Antíoco Epífanes IV, que es parte de este
pueblo turbulento que les hizo daño a los judíos. Usted va a ver en el libro de Macabeos, habla bastante de esta guerra de los judíos, cuando Antíoco Epífanes IV decidió imponer el paganismo contra los judíos, impuso muchas cosas, incluso llegó al punto de sacrificar un cerdo dentro del altar. Los judíos obviamente se rebelaron. Sin embargo, aparece en escena otro reino muy poderoso que pondría fin a la influencia de los seleucidas y también de los ptolomeos con relación a lo que era Jerusalén. Menciona versículos del 16 al 19, el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá, ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, más un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Aquí prácticamente habla de la obra que tenía Antíoco Epífanes IV. Antíoco Epífanes quiso conquistar Jerusalén y al comienzo le iba bien, pero de pronto no permaneció, no tuvo éxito y desgraciadamente vino un poder más superior que prácticamente le hizo regresar a a su reino y tuvo que someterse cuando los romanos empezaron a llegar, especialmente con Pompeyo. Cuando llegaron a Jerusalén, Antíoco no tuvo otro remedio que ceder los territorios. Tuvo que ceder a todo, no pudo rebelarse, no fue tan poderoso. Y hay un problema. Muchos intérpretes bíblicos creen que toda esta sección que estamos viendo aquí, hasta prácticamente el final casi, se refiere a Antíoco, pero podemos ver que Antíoco no era tan poderoso. Más su padre sí, pero Antíoco IV no. Cuando vino Ptolomeo, prácticamente ellos le hicieron una raya así desde el reino de Egipto, con una raya y le dijeron, hasta aquí tú llegas. Y él tuvo que obedecer porque los romanos eran muy poderosos. Junto con Pompeyo, su compañero de fórmula fue Julio César. Ambos fueron artífices para que el imperio romano pueda extenderse. Antes Roma era una república, pero gracias a estos dos personajes, Roma se convirtió en un imperio. Lamentablemente, luego estos dos serían rivales y Julio César prevalecería sobre Pompeyo. Una de las disputas de ellos también fue el amor de Cleopatra. Sí, ambos estaban enamorados de esta mujer y lograron de una u otra manera conquistar también el reino del sur, pero después, cuando se autoproclamó dictador, Julio César también fue asesinado por el Senado romano. Allí, si no me equivoco, estaba a la cabeza Brutus, que se encargó también de asesinarlo. Pero bueno, esa es otra historia que no detalla Daniel y no tiene nada que ver con la relación del pueblo de Dios hasta que viene esta siguiente escena. Y se levantará en su lugar uno, o sea, en lugar de Julio, en lugar de este imperio instaurado, se levantará uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. ¿Quién es este rey romano que se encargó de cobrar tributos? Aquí viene un personaje muy interesante que era Augusto Octavio. Augusto gobernó desde el 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Y efectivamente, si había una cosa por la cual Augusto se destacaba era por el cobro de impuestos. Incluso es muy probable que el censo que él hizo en Judea con el fin de censar a las personas era con fines tributarios, con el propósito de cobrar impuestos a los judíos. Esa situación, ese decreto que hizo Augusto, fue la oportunidad para que se cumpla la profecía, ya que de esta manera José tuvo que trasladarse junto con María a Belén y ahí nació Jesucristo. Ahora vamos a ir hasta aquí, estamos una parte general o resumida de lo que habla Daniel de historia, pero aquí viene la siguiente parte que es muy importante tomar en cuenta porque ya viene la obra del cuerno pequeño. Como dije hace un momento, es muy interesante que usted puede ver que Daniel 2 7 y 8 y lo que es Daniel 11 y 12 prácticamente es el mismo tema, solo que a medida que pasa un capítulo, Daniel sigue ampliando más el punto. Versículos 21 al 22 menciona, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino,
pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Luego de Octavio aparece en escena Tiberio. Tiberio era un hombre muy despiadado. Eh, Cuando los bárbaros quisieron hacerle guerra a él se vengó y fue despiadado en su forma de tratar. Era tan despiadado que cuando hacía fiestas, las fiestas de él eran terribles. Él formó a un emperador demente llamado, un loco, que era Calígula. Calígula aprendió mucho de Tiberio. Y cuando a Calígula le dio una enfermedad, se volvió loco. La situación era terrible, imagínense de quién aprendió. En la época de Tiberio sucede también que el príncipe del pacto sería quebrado. Eso también habla la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Entonces podemos mirar que el imperio romano era un imperio muy poderoso y como dije hace un momento, lo de Daniel 11 es un resumen de los 4 gobiernos importantes de toda la historia con relación al pueblo de Israel, porque hubieron imperios también importantes fuera de esas fronteras. Podemos hablar del imperio mongol, que fue mucho más grande y poderoso que los romanos. Podemos hablar también de los otomanos, pero la Biblia casi no habla de ellos, porque la relación que estos 4 imperios que vemos aquí tienen relación directa con el pueblo de Dios. Por eso para ellos es más importante estos imperios. Menciona luego el versículo 23 que engañará a los que pacten con él y con un grupo reducido usurpará el trono. Ahora, ¿quién se está refiriendo aquí? Y aquí vamos a ir a un detalle muy interesante. Usted va a ver que las características del próximo poder que viene en escena, primero debe tomar un poco el tema de lo que es las brechas de tiempo. ¿Qué estamos hablando esto? Que Daniel de pronto no se está hablando, solo nos habla hasta prácticamente Tiberio y de pronto se salta Daniel del Imperio Romano hasta Tiberio y se va hasta el siglo sexto. Ya se saltan los otros emperadores, se salta de Claudio, se salta de Nerón, se salta el tema de la incendio de Jerusalén y demás, que un poquito solo habla en el capítulo 9 cuando se destruye en Jerusalén en el año 70. Y de pronto se salta al siglo sexto. Y en el siglo sexto él habla de un poder político y religioso que persigue al pueblo de Dios. A diferencia de los anteriores, ya vamos a ver aquí ahora un poder político y religioso. Pero Daniel sigue usando la figura del rey del norte. ¿Cuál es este rey del norte político y religioso? Nada más y nada menos que el mismo papado, o descrito también como el cuerno pequeño. Aquí vamos a ver algunas cosas en estos versículos. Vamos a ver, por ejemplo, los versículos del 23 al 30 que habla de las campañas militares que hace el papado, de la subvención del sistema de salvación, o sea, de cómo se, podemos decir, cómo distorsiona, cómo lo negocia el sistema de salvación sobre la persecución y la autoexaltación, que es la obra de este cuerno pequeño como el rey del norte, empezando recién de este versículo. El versículo 24 menciona que estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos, riquezas, repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios y esto por un tiempo. Es muy interesante que aquí se cumple con bastante cabalidad este tema, especialmente con relación a las cruzadas. Y obviamente, hablando de lo que es la primera cruzada que se dio en el año 1099 contra los musulmanes y cuando los cruzados invadieron Jerusalén. Tal como describe la profecía, entró con fuerza, robó botín, conquistó, y es muy interesante que en nombre de Dios se hizo esto. En nombre de Dios se trató de conquistar la santa ciudad de Jerusalén para que pertenezca a los cristianos y se echó a los musulmanes del 7 de junio de 1099. Pero tal como describe la profecía, esta primera cruzada en Jerusalén fue una cruzada brutal, una cruzada despiadada. En el libro La historia de las cruzadas, volumen 1, dice lo siguiente: los cruzados, enloquecidos por una victoria tan enorme después de haber sufrido tanto, se lanzaron por las calles y hacia las casas y mezquitas, matando a cuantos se encontraban en ellas, hombres, mujeres y niños. Durante toda la tarde y a lo largo de toda la noche prosiguió la matanza. La bandera de Tancredo no sirvió de protección a los refugiados de la mezquita de Al-Aqsa. A primera hora de la mañana siguiente, una partida de cruzados forzó la entrada de la mezquita y mató a todos. Cuando Raimundo de Aguilers fue a visitar la zona del templo, tuvo que andar abriéndose camino entre los cadáveres y la sangre le llegaba hasta las rodillas.
Los judíos de Jerusalén tuvieron que huir en masa a su sinagoga principal, pero se consideraba que habían prestado ayuda a los musulmanes y no hubo ninguna indulgencia para ellos. El edificio fue incendiado y todos murieron quemados dentro de él. ¿Te se imagina la brutalidad de la primera cruzada, que hasta ahora los musulmanes no se olvidan de semejante cosa? Y esto también dio origen a lo que los musulmanes llaman la Guerra Santa, como venganza contra los infieles. Hasta el día de hoy podemos ver en grupos extremistas musulmanes que aplican este método. Daniel 11:25 menciona que y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, o sea, el papado contra el rey del sur. ¿Cuál sería el rey del sur en este caso? Obviamente, los reinos musulmanes, y ellos se establecieron principalmente al norte de África. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán y sus ejércitos será destruido y caerán muchos muertos. En la batalla de Escalón, los musulmanes contraatacaron el 12 de agosto de 1099, pero lamentablemente no les fue bien. La batalla se concentró en una planicie cercana al puerto fortaleza egipcia, al egipcio de Ascalón. Los egipcios fueron tomados por sorpresa mientras estaban en su campamento y fueron completamente derrotados. Su comandante, el visir al-Adal, huyó de vuelta a Egipto el 13 de agosto con un ejército victorioso y regresó en triunfo a Jerusalén. El éxito de las cruzadas estaba ahora asegurado. La reconquista de la Tierra Santa fue un logro asombroso. El regocijo dentro del cristianismo estaba completamente justificado. Versículo 27 menciona que el corazón de estos dos reyes será para hacer mal y una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Dentro del grupo cristiano estaba Raimundo de Tolosa y Godofredo. Ellos no se llevaban muy bien, pero bueno, voy a hacer un resumen más breve porque el tiempo apremia. Y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo y hará su voluntad y volverá a su tierra. Aquí empieza un punto importante. Cuando vuelven los cruzados, la mayoría volvieron a Europa, empieza una reputación de triunfo dentro de Europa para el papado. Y algunos papas continuaron dando rienda a lo que es el tema de las cruzadas. Al tiempo señalado volverá al sur, más, sin embargo, hay que tomar en cuenta que no siempre les fue bien. Mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. La última cruzada se dio en el año 1250. Las naves de Quitín es muy probable que se esté refiriendo a la parte norte de África. Y Luis IX trató de conquistar una última cruzada contra los musulmanes, pero fue un completo fracaso. Él tuvo que volver a Francia, donde murió, pero fue beatificado, fue convertido en santo por la Iglesia Católica y es conocido como San Luis. Igual los cruzados tuvieron también con el tiempo que abandonar Jerusalén, perdieron todo y también incluso los cruzados también perdieron su dignidad que ellos tenían. Y esto prácticamente se puede cumplirlo con la profecía de Apocalipsis 9 del 11 al 15, que habla también sobre esta temática. Luego viene ahora la obra de profanación por parte del rey del norte o el papado contra el santuario de Dios. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Esto es semejante también a lo que habla Daniel capítulo 8 de la obra del papado, de cambiar prácticamente está atacando no el santuario, sino la obra de mediación que se hace en el santuario celestial. La obra de mediación de Cristo en nuestro favor es reemplazada por la intercesión de los sacerdotes, por la veneración a los santos, o también por el poder que prácticamente se atribuyen, porque ellos ponían y quitaban reyes, tal como Dios tenía ese atributo. Incluso también menciona de la persecución a los santos. Versículos 23 al 25 dice que los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado
porque aún para esto hay plazo. Y justamente estas persecuciones se dieron con mucha fuerza durante la Edad Media. Murieron millones de cristianos que eran fieles a Dios, fieles a su palabra, solamente por estar en contra de la iglesia establecida que no estaba basada en las enseñanzas del Evangelio ni la Biblia, sino en tradiciones, en conveniencias, y había mucha corrupción. Esta es la obra del mismo cuerno pequeño descrito en Daniel capítulo 7, 25, que perseguiría a los santos, hablaría blasfemias y duraría su periodo por tiempos y medio tiempo, o sea, 1260 años. Voy a ir pasando un poco de esto, pero solo para recordar, cientos de miles de albigenses, valdenses, protestantes de Alemania, Países Bajos, Checoslovaquia, fueron víctimas de estas terribles persecuciones. Incluso, por ejemplo, en Latinoamérica, acá en Sudamérica, la Inquisición española llegó y mató también a los judíos. Se los acusaba de judaizantes. Entonces, tiempos y medio tiempo de Daniel 7:25 correspondería a 1260 años, que seguramente ya si estudiaron Daniel capítulo 7, ya lo trataron con detalle. Esto empezó en 538, cuando los ostrogodos fueron expulsados de Roma y la figura papal tomó un papel relevante dentro de Roma, muy relevante desde esa fecha, porque también los francos, los franceses, ayudaron a que se establezcan como tal, pero es muy interesante que la misma historia que los franceses les ayudaron en tomar poder y fuerza al papado, fueron los mismos franceses los que cortaron este poderío en el año 1798, cuando el general francés Berthier arresta al Papa Pío VI. Esto no es casualidad, Dios sabe cómo hace las cosas. El mismo reino o el mismo poder que les puso, les quita del trono. ¿Cómo Dios es tan sabio en esto? Entonces, ahí podemos ver de la autoexaltación que el papado hace. El rey hará su voluntad, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, al Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará con las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Sin duda alguna, esta autoexaltación se dio a lo largo de la historia. El papado era muy poderoso. Por ejemplo, en la época de Gregorio el Grande o Inocencio III, que es considerado un papa muy poderoso, sería el papa más poderoso porque tenía un poder militar y no solo religioso, también político. Ellos tenían fuerzas de poner y de poner reyes. Por ejemplo, Gregorio tuvo que hacer que pase el rey de Inglaterra descalzo a su monasterio donde estaba descansando en invierno, pero le tuvo 3 días afuera en la nieve para que haga penitencia, el poder que ellos tenían. Entonces, en resumen, en resumidas cuentas, versículos 23 al 30, vemos que hay una actividad militar que son las cruzadas. Versículos 30 y 31, la intervención en el ministerio sacerdotal de Cristo, porque trata de cruzarse contra él, la persecución y la autoexaltación, lo que hemos visto en este momento, ¿sí? Y luego viene lo que es el tiempo del fin, y al tiempo del fin el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves, entrará a sus tierras, las invadirá y pasará. Ahora, y es muy importante tomar en cuenta que en el año 538, como mencionamos, el Papa Pío VI fue arrestado. Desde ese momento, el papado perdió su hegemonía, su poder. Dice en Apocalipsis capítulo 3, aunque ahora mucha gente tiene cierta reverencia hacia el papado, cierto respeto, hay que tomar en cuenta que el papado ya no tiene la misma fuerza de antes. Por eso Apocalipsis 3 había hablado de la herida mortal, pero esa herida mortal algún día será sanada. Algunos dicen que fue en 1929, pero no tiene sentido porque todavía no tiene esa fuerza. No se sabe cuándo, pero algún momento la herida mortal del papado va a ser restaurada, ese poder absoluto que él tenía. ¿Cómo va a ser? No lo podemos determinar ahora. Entonces, ahora tenemos que tomar en cuenta que ahora el papado no es un poder político, sino también más tiene una influencia, más que política, tiene una influencia, podemos decir, espiritual. Podemos ver antes que el rey del norte, o sea, el papado tenía su enemigo físico, que era el rey del sur.
que era prácticamente los musulmanes. Pero ahora es un poder espiritual el papado, más tiene una influencia espiritual. Eso significa que el rey del sur tiene que también tener ser un poder espiritual. Y esto nos va a recordar a un personaje importante que es el faraón de Egipto en tiempo de Moisés, cuando Moisés participó del Éxodo. Es muy interesante lo que él decía el faraón. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. El espíritu egipcio era, ¿quién es Dios? En otras palabras, no creía en Dios. Y esto sucedió cuando pasó la Revolución Francesa en el año de 1788-89. Y lo que caracterizaba de la Revolución Francesa era el ateísmo. Persiguieron al catolicismo brutalmente, quemaron Biblias y ellos no creían en Dios, tanto así que ellos crearon la diosa de la razón. La razón era más importante. Filósofos importantes que tuvo, pensadores importantes de la Revolución Francesa fue, por ejemplo, Voltaire. Voltaire era ateo y él estaba en contra de la Biblia. Y es interesante que el mismo espíritu ateo de la Revolución Francesa más adelante con el comunismo tomó también mucha relevancia. Recordemos que Karl Marx decía que la religión es el opio de los pueblos. Si ha habido un enemigo ideológico del papado hasta el día de hoy, si hay un nombre que le podemos dar, se llama el socialismo, el ateísmo. Son enemigos ideológicos del catolicismo. Por eso podemos ver que muchos cristianos fueron perseguidos brutalmente en la Rusia comunista, fueron enviados al Gulag, que es campos de concentración, y de paso el comunismo tuvo campos de concentración mucho antes de que aparezcan los nazis. Incluso podemos ver que grupos de izquierda afines a esta ideología queman iglesias, queman Biblias, están en contra de lo que se llama religión o cristianismo. Especialmente tienen una guerra prácticamente declarada contra el catolicismo romano. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur, ojo, hay una rivalidad de ideologías, papado versus ateísmo, que en la actualidad el ateísmo está más envuelto con grupos de izquierda. No sabemos más adelante si seguirá de esa manera o no, pero el ateísmo sigue mermando, perdón, seguiría adaptándose a diferentes ideologías, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Ojo, esto es muy importante, esto es ya prácticamente algo del futuro. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará, entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas acamparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán, pero noticias de Oriente y de Norte le atemorizarán, y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará sus tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esta escena prácticamente Daniel está usando de un relato o de una historia literal que se dio con Cambises. ¿Por qué? Porque Cambises en el año 525 invadió Egipto, tuvo mucho éxito en su invasión de Egipto. Él se llevó muchas riquezas y es muy interesante que en el camino, cerca del lugar de Megido, cerca del lugar Armagedón, Cambises muere de manera inesperada. Se había clavado él mismo con su espada por accidente. Es lo más seguro que dicen unos historiadores. Y ahí terminó la vida de Cambises. Esa ilustración Daniel está usando para los momentos finales de la historia. Porque menciona que, por ejemplo, aquí es interesante también interesante que Apocalipsis también habla de este tema, que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes de Oriente y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Prácticamente este es el lugar llamado Armagedón, esta planicie. Cerca de esta planicie murió lo que es Cambises, después de haber conquistado Egipto. Como ya mencionamos, puede haber sido un accidente que se murió con su propia espada, pero cerca de este lugar también tiene algo muy interesante. Lo que mencionó Apocalipsis es Armagedón, este valle, y que ahí había una fortaleza, pero algo muy interesante también es que cerca de esta fortaleza se encuentra el monte Carmelo, y en el monte Carmelo sucedió una batalla espiritual muy importante entre Elías y los profetas de Baal. Eso quiere decir que el Armagedón que está hablando aquí es de una batalla espiritual por la lealtad a Dios
o al falso sistema de adoración que Apocalipsis 13 menciona de la Trinidad del mal, entre el dragón, la bestia y la segunda bestia, hoy más llamado también el falso profeta. Entonces, Apocalipsis 19, del 11 al 21, habla también de la intervención de Jesús, que viene para intervenir por su pueblo. Y aquí vamos con la última parte de esto, que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, cuando estén ya listos para, quieren atacar al pueblo de Dios, quieren hacer daño a los enemigos de la causa de Dios, aparece Miguel y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y esta es una buena noticia. El príncipe de los ejércitos, Jesucristo, se levanta para defender a su pueblo. Pasaremos por un tiempo de angustia si somos leales al Señor, pero podremos salir adelante. Y algo muy interesante, ¿quién será libertado? ¿Quiénes son los del pueblo de Dios? Los que se hayan inscritos en el libro. ¿Cuál es el libro? Daniel 7:12 menciona que hay un libro, los libros fueron abiertos. Y vemos en Apocalipsis 17, versículo 8, que existe el libro de la vida. En Apocalipsis 21-27 también habla acerca del libro de la vida del Cordero. O en otras palabras, los que se encuentren escritos en el libro de la vida son los que sobrevivirán la tribulación, son los que serán libertados cuando estén asediados, porque Dios no va a dejar a su pueblo en esos momentos. Y muchos de los que, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y cuando ya viene Miguel, el príncipe del pueblo, estamos hablando ya de la segunda venida, después del Armagedón, cuando se hace el rey del norte vence a su enemigo ideológico, el papado vence al ateísmo, se prepara para atacar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es defendido por el Señor en su segunda venida y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son los que se levantan para vida eterna? Los muertos que en Cristo resucitarán primero. Ellos son los que van a levantarse. Pero ¿quiénes para confusión perpetua si los muertos en Cristo resucitan para vida eterna? Obviamente, muchos de los que, prácticamente todos los que rechazaron morirán, pero menciona que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. En otras palabras, si la mayoría murió en la segunda venida, ¿quiénes son los que reviven para confusión perpetua? Esto menciona Apocalipsis 1:7, que aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Y quiénes le van a ver en ese día? Cuando Jesús vuelva, los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Aquellos que se burlaron de Jesús, que le ultrajaron, que le traspasaron, que le hicieron tanto daño, ellos van a levantarse. Y no solo ellos, sino todos los enemigos de la causa de Dios durante todos los años, quienes han hecho daño al pueblo de Dios, resucitarán. Por ejemplo, un Inocencio III que mató brutalmente a los albigenses, es muy probable que resucite en la segunda venida de Cristo para que vea quién realmente mató y persiguió. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Querido hermano y hermana, sin importar las pruebas que usted pase, no olvide esto. Usted puede resplandecer a perpetua eternidad como las estrellas. Por eso séale fiel al Señor, porque el Señor vendrá pronto y hay una recompensa eterna para todos aquellos que han estado esperando y siendo leales al Señor. Y por esa razón, mis hermanos, ya para terminar, podemos hablar del sellamiento y los periodos proféticos. Y esto es muy importante porque con esto termina el capítulo 12, con el periodo profético y el sellamiento. Aquí podemos ver primeramente un paralelismo profético literario. Y esto es importante para comprender estos periodos. Por ejemplo, podemos ver que en cada periodo profético, que están los 1260 días, 1290, que vamos a ver en el capítulo 12, estamos viendo 1335 y 2300, estos siempre van a aparecer como un elemento estabilizador. ¿Qué significa esto? Para entender un poco más. Por ejemplo, usted ve Daniel capítulo 7, la visión está del Daniel 7, del 1 al 14, pero en el versículo 25, solo ahí aparece cuánto va a durar toda esta visión. Usted ve Daniel 8 del 1 al 12, está toda la descripción de la visión. Ahí habla del carnero, ahí habla del macho cabrío, habla del cuerno pequeño en Daniel 8, y recién en el versículo 14 solamente habla el periodo que dura toda esa visión.
Esto es muy importante que tome en cuenta. Entonces, el estilo de Daniel es, explica la visión y en una pequeña parte habla el periodo que dura la visión. La misma regla que se aplica en Daniel 7, en Daniel 8, es la misma regla que debe también aplicarse en Daniel 11 y 12, porque está haciendo lo mismo Daniel, está hablando el mismo estilo. ¿Por qué le digo esto? Porque desgraciadamente lo que son los 1290 años y los 1335 días, hay mucho, bueno, se puede entender personas que son de otra iglesia cristiana que entienden diferente, ponen para el futuro, pero es muy trágico escuchar que dentro de nuestra iglesia como adventistas, teniendo tanto conocimiento sobre profecías, saquemos una conclusión de que estos son profecías que se van a cumplir en el futuro. Y esto no tiene sentido porque el mismo paralelismo profético literario de Daniel no da cabida para semejante interpretación. Por eso menciona aquí también, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Daniel mismo menciona que yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban a pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. En otras palabras, al final de los 1260 días o años, será el inicio del tiempo del fin. Entonces, este periodo de los 1260 días o años se refiere al periodo que ya había hablado Daniel 7:25 sobre la supremacía papal. En el año 1798 la supremacía papal termina y ahí empieza el tiempo del fin. ¿Y qué pasa en el tiempo del fin? Mas yo lo oí y no entendí, dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Por eso también Daniel dice que la ciencia aumentará, el conocimiento sobre Daniel aumentará a partir del año de 1798 o alrededor de ese año. Se entenderán más las profecías de Daniel. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Qué significa esto? Para entender desde cuándo se quita el continuo, dice que se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora, que ya vimos anteriormente de este tema. ¿Qué es la abominación desoladora? La abominación desoladora es la unión de la iglesia con el Estado. Ahí se profana el continuo, porque se introduce la abominación desoladora. ¿Qué significa? Traer una abominación es algo que Dios no ha establecido en el santuario, en el templo. Lo que no ha instituido Dios, eso es una abominación. Y Dios no instituyó la unión de la iglesia y el Estado. Esta unión de la iglesia y el Estado, que de paso después tendría una herida de muerte, pero más habla también el cuerno pequeño que se unió a la iglesia, que unió la iglesia y el Estado. Podemos ver que en el año 508, cuando los visigodos fueron derrotados, fue en ese año que la iglesia se empezó a unir con fuerza al Estado, especialmente con los francos, se unieron los francos se unieron con el papado en sí, con el poder romano. En el año 508 los visigodos fueron derrotados, luego los vándalos en el 534 y en el 538 los ostrogodos y obviamente Clodoveo, el rey de los francos, en el 508 fue coronado por el mismo papa. La unión de la iglesia y el Estado se dio prácticamente desde ahí y empezó a cobrar mucha fuerza. A eso se refiere la abominación desoladora. Entonces, el inicio de los 1290 años es el año 508. Entonces, si sumamos 508 más 1290, prácticamente nos va a llegar al año de 1798. El siguiente texto dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y viene lo mismo el inicio. 508 más 1335 nos lleva hasta el año de 1844. Prácticamente hasta aquí los periodos proféticos de Daniel terminan. Y desde aquí en ninguna parte de la Biblia podemos encontrar otro periodo profético como tal. Y es interesante aquí cómo termina el capítulo. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Mis queridos hermanos, realmente esta profecía es bastante confusa, no es fácil de comprender, pero podemos ver cómo Dios dirige tan exacto a la historia.
Dios está al control de la historia. Y aquí podemos ver una lección para terminar, mis hermanos, que, que Dios también está al control de nuestra historia y de nuestras vidas. Si usted depende totalmente de Dios, usted puede ver que el Señor puede guiar nuestros pasos. Quizás no pase por un buen momento, pase por situaciones adversas, difíciles. No olvide que Dios nunca le va a abandonar. Y Dios tiene un plan hermoso para su pueblo. Solamente hay que soportar las pruebas y aguantar hasta el último momento. Que Dios les bendiga. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Pastor Cristian. Yo creo que la presentación ha sido excepcional. Le agradecemos mucho y yo creo que quedamos con deseo, ¿verdad? Quedamos con deseo de seguir escuchando y aprendiendo. Así que yo creo que vamos a tener que extenderle nuevamente la invitación al Pastor Ramos, que con mucha amabilidad aceptó en esta ocasión. Yo sé que sí, que la hermandad ha quedado deseosa y bueno, yo creo que si él está de acuerdo, vamos a extenderle una invitación para otro tipo de tema. Ya Muchas cuando gracias, hemos pastor, por la adentrado en invitación. Apocalipsis. Un Muchísimas gusto. gracias, Pastor. Dios te bendiga mucho y bendiga a tu ministerio. También pedimos al Señor que bendiga a cada uno de nuestros hermanos y estén pendientes porque más adelante tendremos la oportunidad de ver nuevamente este estudio y los demás que se vienen preparando. No quisiera pues que nos fuéramos sin antes recordar que en 2 semanas nos vemos de nuevo, el martes 19 de septiembre, y va a estar con nosotros desde la Florida el pastor Vladimir Polanco, ya tratando lo que será la introducción al libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar un poco acerca de cómo debe ser entendido este libro y cuáles son las mejores opciones que tenemos para comprenderlo mejor. Así que estén atentos, el 19 de septiembre, dentro de 2 semanas, nos vemos aquí nuevamente, pero por ahora pues agradecemos nuevamente al pastor Ramos por la presentación que hizo hoy, la cual estuvo muy, muy bien. Muchísimas gracias. Pastor, vamos a cerrar orando en esta ocasión y vamos a quedar despedidos por la noche de hoy. Oremos. Amado Dios, muchas gracias porque en tu misericordia nos ha dejado tu revelación. Y a veces hay partes que por lo que somos, por nuestra actualidad, por nuestro contexto, quizás no son tan familiares para nosotros. Sin embargo, tu palabra, Señor, se explica a sí misma y tú has dado la habilidad, el conocimiento para que sea impartida. Así ha sido en esta noche con la presencia del pastor Cristian Ramos, que de una manera excepcional ha presentado estos capítulos tan interesantes de 11 y 12 del libro de Daniel. Gracias, Padre, porque tú dejaste un mensaje para tu pueblo. Gracias porque podemos estudiarlo. Y yo te pido, Señor, que así como pudimos ver hoy, tú puedas también tener control de nuestras vidas. Que así como pudimos ver que tú tienes control sobre los tiempos, entendamos que nuestras situaciones no te han tomado por sorpresa, que tú tienes control de nuestras vidas y que tú, Señor, tienes el poder para ayudarnos en cada cosa que se nos presente. Que podamos depender y confiar plenamente en ti, Señor, para que tú seas el Rey de nuestras vidas. Muchas gracias por el tiempo y la presentación que ha tenido el pastor Ramos con nosotros. Te pedimos que le bendigas a él y a su familia, que bendigas el ministerio que él lleva a cabo en su país del Ecuador y que muy pronto nos podamos volver a ver. Gracias, querido Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga.